Bueno, una vez que ya hemos explicado todo lo que es la agregación, composición y asociación, voy a pasar a explicar con un ejemplo en el lenguaje de programación orientado a objetos Python. Y acá, como podemos ver, tenemos una pieza de código donde hemos declarado dos clases. Primero, la clase de salario, en el cual se encuentran tres métodos. El primero es el método init, que también es conocido como el método constructor, donde recibe dos parámetros. El primero es self, la palabra reservada a self, que hace referencia a la propia clase. El segundo es el monto, que va a ser el parámetro. Acá self.monto hace referencia a que esta variable va a ser una variable conocida como atributo y que hace referencia a que es un atributo de la clase y no del método init, donde recibe el monto. Acá tenemos el método salario. Acá básicamente tenemos el método salario anual, que básicamente lo que hace es retornar el monto multiplicado por 12, es decir, el salario anual. Y acá hemos redefinido lo que es el método especial del, o mejor conocido como el destructor, que básicamente una vez que hemos eliminado el objeto, nos va a imprimir por pantalla que se ha eliminado el salario. Acá básicamente tenemos casi lo mismo, nada más que va a recibir el empleado, la clase empleado, los atributos de nombre, edad, salario, que acá vemos que es un monto como parámetro. Acá tenemos el salario empleado y como pueden ver va a retornar salario, self.salario, salario anual. Acá básicamente esta parte es el atributo self salario. Y como lo que va a recibir es un objeto, nos referimos al método, con el punto nos referimos al método salario anual que está definido acá, en esta parte del código. Y acá volvemos a redefinir lo que es el método destructor. Bueno, voy a proceder a crear las dos instancias de esas clases diferentes. Acá en la primera parte, básicamente lo que hacemos es instanciar la clase salario, que recibe como parámetro 25.000, que es el sueldo del empleado. Y acá vamos a instanciar la clase empleado, donde recibe el nombre de Pepe, la edad y el salario, que sería el monto. Y acá en salario lo que va a hacer es recibir el objeto de tipo salario, que es el que está acá. Bueno, voy a proceder a ejecutar la pieza del código. Bueno, ya hemos creado las dos instancias de las dos clases diferentes. Ahora voy a proceder a que me imprima el salario de empleado anual. Y como pueden ver acá, nos imprimió 300.000, que es el salario anual del empleado. Y ahora lo que voy a hacer es proceder a eliminar el objeto de tipo empleado. Y acá nos imprimió por pantalla que se ha eliminado el empleado Pepe. Bueno, una vez que hemos eliminado el objeto de tipo empleado, podemos ver que ya no se puede acceder a ese objeto. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir el nombre del empleado, vemos que nos tira un error y dice que empleado no está definido. Pero en cambio, si nosotros queremos acceder al salario, el monto del salario, nosotros tranquilamente podríamos escribir salario.monto y nos imprime por pantalla el 25.000. Acá claramente se puede ver lo que es la definición de agregación, ya que hemos eliminado el objeto de tipo empleado, pero en cambio el objeto de tipo salario sigue existiendo. Y por último tenemos el ejemplo de lo que es la composición. Como se vio en el ejemplo anterior, en lo que es la agregación, los objetos son independientes de los otros. Su ciclo de vida es independiente, ya que si uno muere el otro sigue existiendo y viceversa. En cambio en la composición es todo lo contrario, ya que el ciclo de vida de un objeto depende del otro, es decir, de su clase padre. Acá tenemos, en el ejemplo de la composición, tenemos la misma pieza de código. En cambio, lo único que alteramos es que el atributo self.salario, en vez de recibir como monto el parámetro, básicamente creamos una instancia de la clase salario y que recibe el parámetro de monto. Es básicamente lo mismo, así que procedemos a ejecutar la pieza de código. Ahí hemos ejecutado el código y en esta parte vamos a crear la instancia de empleado. Acá hay una diferencia con respecto al código anterior en la parte de la agregación, y es que en la agregación nosotros definíamos
dos instancias de dos clases diferentes. En esta parte estamos definiendo solo una instancia de clase que es del tipo empleado. Procedemos a ejecutar el código y como se ve acá, nos imprime por pantalla los 300.000 que es el salario anual del empleado. Ahora procedemos a eliminar el objeto de tipo empleado. Y como se puede ver acá, nos dice que se ha eliminado el empleado Pepe, pero también se ha eliminado lo que es el salario, es decir, la instancia de esta clase. Por lo que se ve el ejemplo de la composición, es decir, que esta instancia de clase murió, por lo que también esta instancia de clase también muere. Ahora si queremos acceder, por ejemplo, al nombre del empleado, nos tira un error. Y si también queremos acceder a lo que es el monto del salario, también nos tira un error porque hemos eliminado la instancia de la clase empleado.